están? Hoy vamos a tener esta sesión para conversar un poco sobre el módulo número 4 de nuestra planificación académica. Vamos entonces a compartir, ¿verdad? Nuestra clase de hoy. Eh, voy a conversarles también que ya tienen en su en la plataforma todo lo concerniente para este módulo 3 que ya estamos culminando, y que ustedes puedan revisar con detenimiento antes de hacer esta entrega. La entrega la tenemos pautada para hoy en la noche. Muy bien, en este módulo vamos a ver lo que son los criterios para el diseño de los códigos de ética, cuáles son las estrategias que se utilizan para implementar estos códigos de ética, cuáles son los mecanismos de seguimiento y control, y cómo se establece la cultura ética dentro de las organizaciones. Entonces, vamos a comenzar hablando cuáles son los criterios para diseñar el código de ética. Ya hemos venido mencionando que los códigos de ética constituyen todas aquellas directrices, normas, políticas que establecen las organizaciones para los comportamientos que deben tener los miembros dentro de la organización, destacando valores, misión y visión de la entidad. Estos lineamientos son importantes por cuanto establecen cuál va a ser ese comportamiento organizacional y que tiene mucha influencia sobre las decisiones estratégicas y las decisiones básicas de la organización. Entonces, ¿cuáles son los criterios que debemos tener para diseñar un código de ética? No necesariamente un código de ética tiene que ser muy complejo, puede ser un lenguaje sencillo para que sea entendido por todos los eh, colaboradores de la entidad. Entonces, como primer criterio, se debe designar un comité de ética que no debe ser más de 7 personas y no menos de 3. Y deben ser del primer nivel para saber tomar decisiones y poder llegar a un consenso dentro de la organización. Luego este equipo va a redactar el contenido del código para comunicarlo a la alta dirección. La alta dirección debe definir qué hacer en casos donde existan o se propicien conflictos de interés, donde haya incumplimiento de las leyes locales o nacionales, así como establecer aquellos criterios de privacidad, confidencialidad, comunicación interna, los ceses laborales y los llamados de atención. Luego que el comité hace esta definición, debe presentar un borrador preliminar para que la alta dirección lo revise y lo apruebe para la promulgación final. Esto va a significar que haya una declaración pública de lo que se está comprometiendo la organización y todos los que en ella integran
Decíamos entonces como punto número 6 que se otorga la credibilidad al código porque está vinculado a estímulos, además de sanciones, que deben cumplirse para que este código no pierda el impacto dentro de la organización. Luego se debe designar una comisión de honor que está compuesta por aquellos empleados que tienen una trayectoria muy reconocida dentro de la organización, para luego capacitar el talento y el personal de la organización y que puedan entender cuál es la importancia de asumir el código de ética. Además de esto, se debe disponer de un comité de ética donde se considere ampliamente el comité de honor. Este comité debe establecer la comunicación con todas las áreas de la organización para realizar foros, seminarios que puedan permitir llegar a todos los niveles de la organización y que pueda difundirse este código de ética. Luego se implementan los mecanismos de denuncia y de certificaciones internas que tienen que ver con esos mecanismos de supervisión, seguimiento y control. Podríamos decir entonces que la aplicación del código de ética va a permitir salvaguardar el beneficio para la empresa y no para los empleados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se salvaguarda la conducta de los colaboradores frente a cualquier suceso que no esté contemplado dentro de los reglamentos, estatutos o normativas de la empresa, se debe contar con la presencia de un comité de ética o riesgo. ¿Cuáles son las estrategias para implementar el código de ética? En primer lugar, se debe sugerir hacer una revisión de la visión y de la misión y de la visión de la organización, que va más allá de resumir las metas y las aspiraciones, ya que también dentro de la misión y la visión hay valores y una cultura empresarial. En estos casos, la organización que cuente con esta misión, visión y valores, todos deben estar presentes en su contenido. Además, se tiene que incluir en los documentos que van a soportar el código de ética para establecerlo. ¿Cuáles son estos otros documentos? Los reglamentos internos, declaraciones, providencia o circulares que se hayan emitido dentro de la organización. En segundo lugar, deben analizar muy bien cuáles son los valores que sustentan la estrategia de negocios de la organización. Entonces, se debe dar una revisión de estos valores para cuestionarlos y saber cuáles son los que se utilizan diariamente en la toma de decisiones y que están alineados con la filosofía y las metas de la organización. Estos elementos pueden ayudarnos cuando nos hacemos la pregunta de cómo se quiere actuar dentro de la organización. De esta manera, al responder esa pregunta, podremos aclarar cuáles son aquellos valores que sustentan la estrategia de negocio. Seguido de la respuesta a esta pregunta, se deben elaborar una lista de situaciones de conflicto que se hayan sucedido dentro de la organización y que hayan involucrado algún grupo de interés como proveedores, clientes, empleados, reguladores, etcétera, para analizar cómo se solventó la situación y a qué acuerdos se llegaron. Posteriormente, se debe crear un ámbito de discusión
que puede incluir estos grupos de interés para analizar aquellas interrogantes que se plantearon cuando se elaboró la lista de situaciones de conflicto que se hayan tenido dentro de la organización. De esta manera, se podrá validar o modificar los valores y en consecuencia se debe modificar también las conductas o las respuestas esperadas acorde con los valores. Es aconsejable que en estos momentos en que se están validando o modificando los valores, porque es muy posible que algunos valores se reafirmen y otros se eliminen porque ya no forman parte de la misión y la visión de la organización. Entonces, debemos también tener un grupo de forjadores de opinión o stalker externo en caso de que pueda corresponderse con el propósito de que las opiniones que se emitan estimulen la participación e involucramiento en el tema y sean aliados en la etapa de instrumentación, ya que la empresa lo debe compartir con los comités de dirección y otras personas que sean de interés para la organización. Como punto número 3, se deben agrupar los valores que se han encontrado, se han reafirmado o se han modificado y atendiendo a esto, definir en definitiva cuál es el comportamiento esperado de los colaboradores ante esas situaciones de conflictos o delicadas, lo cual significa que se debe asumir una posición ética ante estas situaciones. Estas situaciones deben ser registradas para poder ser introducidas en el código como ejemplos que puedan de alguna manera complementar la etapa de diagnóstico y además también para complementar esta etapa de diagnóstico, realizar una encuesta que pueda definir el clima ético existente para revelar aquellos elementos adicionales y pueda asegurar que el contenido del código tenga una representatividad importante dentro de la organización. Seguido de esto, se deben recopilar los insumos y hacer una redacción provisoria para que, cumplidas las fases anteriores, se pueda pasar a la siguiente etapa, que consiste en la conformación de un equipo más reducido e integrado, abocado a la redacción del código. Estos integrantes de este grupo tendrán facultades para seleccionar todos aquellos elementos que se han recibido y poder redactar, acorde a la entidad, los contenidos del código de conducta. No existen normas o estándares de redacción para un código de conducta o un código de ética. Cada organización, de acuerdo a su ambiente ético, debe desarrollarlo de acuerdo a sus necesidades y las de sus grupos de interés. En ese sentido, existen algunos puntos básicos que se deben considerar prudentes tener en cuenta cuando se crea o modifica un código. ¿Cuáles son estos elementos? El lenguaje del código debe ser simple, conciso y fácilmente entendible por todos aquellos a quien alcance el ámbito del código. Debe ser un documento práctico, de fácil acceso y de disponibilidad para todos aquellos a quienes esté dirigido este código. Debe estar respaldado por otros instrumentos gerenciales, tales como manuales y políticas de procedimientos y algunos ejemplos prácticos para que pueda ser entendible
para los integrantes de la organización y sus relacionados. También es recomendable investigar si en el sector, la cámara o asociación a la que pertenece la empresa poseen algún código que tenga información que puede ser incorporada a la que se está creando o modificando. El quinto punto es hacer consultas multisectoriales, ya que una vez que se redacte la primera versión del código, se debe hacer una nueva ronda de consulta a todos los niveles para recoger los aportes y las correcciones que sean necesarias antes de redactar de manera final el código. También se deben consultar a peritos o especialistas cuando ya se encuentre con el documento borrador para compartir con asesores legales de la empresa, con personas u organizaciones idóneas en el tema, con el fin de que sea revisado a efectos de lograr una coherencia con algunas definiciones que se encuentran en distintas disciplinas del derecho, como por ejemplo los conflictos de intereses, la protección de información, el acoso sexual, la competencia desleal, entre otros. ¿Cuáles son los mecanismos para el seguimiento y control de los códigos de ética? Estos dependen de la organización. Los códigos de ética, los procesos y el rendimiento de este código requieren de una supervisión continua y constante para determinar si las relaciones, los procesos y los comportamientos son éticos o no. Por ello, la elaboración del código de ética debe ser visto como un proceso continuo e interactivo, ya que además de contar con un código de ética claro y actualizado en las organizaciones, es necesario un comité de ética que vigile el cumplimiento de la ley y asimismo establezca y aplique las sanciones correspondientes. Este comité debe estar conformado por ejecutivos de la alta dirección con amplio conocimiento sobre el código de conducta establecido. La existencia del comité de ética dentro de la organización refuerza la imagen ética dentro de la empresa, ya que denota un sentido de justicia y transparencia. En ese sentido, el código de ética no debe ser un documento que se deba elaborar para luego dejarlo olvidado. Es necesario asegurarse de que se cumple en él todas las situaciones recogidas, por lo tanto, el comité de gestión podrá asumir funciones para su seguimiento y evaluación periódica, pasando a ser el comité de ética. Además, las conductas que sean contrarias al código deben ser sancionadas de acuerdo al régimen sancionador establecido para que éste se pueda convertir en una herramienta útil y se haga ver que no es cumplir solo con él, sino que su falta de cumplimiento tiene consecuencias. Para facilitar el conocimiento y el cumplimiento del código de ética, es recomendable que se forme al personal en la necesidad de respetar las normas que se hayan incluido en el mismo, así como los valores que definen a la empresa. Además, se debe promocionar el código a través de reuniones o seminarios en cada departamento, lo cual facilitará a todos los nuevos empleados que se contraten que deberán firmar el compromiso con su cumplimiento en el contrato de trabajo. La alta dirección y en general quienes ostenten cargos de nivel directivo deben asumir
el compromiso de dar cumplimiento a todos y a cada uno de los principios y regulaciones establecidos en el código, especialmente en el apego estricto a las reglas que rigen un buen gobierno, definiéndose como los compromisos del buen gobierno. Uno, hacer una revisión y ajustes permanentes de las políticas institucionales aprobadas a fin de garantizar que haya congruencia entre las mismas y los parámetros del código. Propender por la generación de una cultura de mejora continua como un mecanismo de consolidar la calidad de las actividades realizadas. Se debe consolidar el comité de conducta como instancia de vigilancia y control de cumplimiento de los compromisos que hayan sido adquiridos por la alta dirección y los demás integrantes a nivel directivo en relación al buen gobierno. En tal sentido, Swainson y Wood, entre otros, señalan que en consecuencia las organizaciones dentro de un marco conceptual corporativo deben comprender la existencia de una combinación de enfoques internos y externos del negocio, lo cual a través de las organizaciones depende la elaboración de códigos éticos, los procesos y las medidas de desempeño ético que deben impactar de manera positiva con la sociedad. Las organizaciones suelen ser interdependientes, es decir, dependen una de la otra. En tal sentido, todos son implícitamente responsables del cumplimiento del código ético en las empresas, según lo percibe la sociedad. Por ello, Nizar-Saburu considera que los 8 elementos de un programa efectivo de ética y cumplimiento establecen, primero, que la organización debe contar con un liderazgo dentro de la alta dirección, ya que allí se asume el compromiso a través de una conducta honesta y ética. Asimismo, deberá mantener una comunicación directa a todo nivel respecto a los valores corporativos y el código de conducta del negocio. La organización debe establecer manuales de políticas y procedimientos para prevenir y detectar las conductas delictivas e incumplimientos normativos. 3. El Consejo de Administración o el directorio de la organización estará informado sobre el contenido y funcionamiento del programa de ética y cumplimiento, por lo cual ejercerá una supervisión razonable con respecto a la implementación y la eficacia del programa de ética y de cumplimiento. Cuarto, la organización confirmará la aptitud y honorabilidad de los responsables del cumplimiento del programa eficaz de ética y cumplimiento. Quinto, la organización tomará medidas razonables para que se comunique periódicamente y de manera práctica las políticas y procedimientos y todos aquellos aspectos que tengan que ver con la ética y el cumplimiento mediante programas de formación que sean eficaces y que la difusión de la información sea apropiada para ejercer las funciones y responsabilidades respectivas de los colaboradores. Sexto, la organización deberá tomar medidas de aseguramiento razonable para que se cumpla este programa de ética y el cumplimiento de la organización, lo cual incluye la supervisión y la auditoría para detectar conductas delictivas
evaluar periódicamente la eficacia del programa y del cumplimiento de la organización para implementar y difundir un sistema que pueda incluir mecanismos que permitan el anonimato o la confidencialidad, por la cual los empleados y agentes de la organización pueden informar o buscar orientación sobre estas conductas potenciales o reales sin temor a ser reprimidos. 7. El programa de ética y cumplimiento de la organización se debe promover y aplicar sistemáticamente en toda la organización mediante incentivos apropiados y se aplicarán las medidas disciplinarias apropiadas para evitar que se cometan actos delictivos. Además, se deben adoptar medidas razonables para prevenir o detectar tales actos. Una vez que se detecte la conducta de incumplimiento, la organización debe adoptar medidas razonables para responder adecuadamente a esa conducta delictiva y prevenir otras conductas similares, incluidas las modificaciones que sean necesarias dentro del programa. En la implementación del proceso, la organización debe evaluar periódicamente el riesgo de incumplimiento y deberá tomar las medidas apropiadas para diseñar, implementar o modificar cada uno de los requisitos, minimizando los riesgos identificados a través de este proceso. Es así como los planes de supervisión y auditoría no permiten asegurar la eficacia y la eficiencia del programa de cumplimiento, por lo cual debe ser diseñado y actualizado constantemente con evaluaciones periódicas de los riesgos que permitan detectar preventivamente los posibles incumplimientos para poder mejorar los controles existentes. Por lo cual, la alta dirección de la organización se asegurará y se responsabilizará de que la organización tenga un programa efectivo de ética y cumplimiento. Los especialistas de la unidad de riesgo dentro de la organización serán delegados en la responsabilidad operativa diaria del programa de ética y de cumplimiento, informando periódicamente a la alta dirección si procede al Consejo de Administración o el directorio sobre la eficacia del programa de ética y de cumplimiento. El Consejo de Administración, como máximo responsable del proceso, facilitará al menor costo posible los recursos adecuados, la responsabilidad y la autoridad adecuada, además del acceso directo para su cumplimiento. Es así como se construye la cultura ética dentro de las organizaciones. La mayoría de las grandes corporaciones ya han instituido un código de ética que establezca un compromiso con el gobierno corporativo, la ética empresarial y el cumplimiento legal. Por lo tanto, la protección de la empresa ante las acciones de sus miembros o los comportamientos de sus miembros. Por lo cual, las organizaciones han de mantener criterios éticos bien definidos con una disposición de comprender y accionar de manera consona a las demandas de la sociedad, así como comprometerse a plantear diversas alternativas para incluir a la comunidad el avance de la sustentabilidad, además de formas numerosas o novedosas de encarar la expansión de la sociedad global, ya que se necesita actuar sin ambivalencias, con una visión y visión institucional precisa para establecer ambientes laborales éticos determinados por el deber ser.
Por lo cual, el código de ética ayuda entonces a fomentar una cultura empresarial en el que las organizaciones con frecuencia ponen en práctica sus normas y sus valores éticos para fortalecer la cultura organizacional de las empresas. De este modo, la ética empresarial va a comprometer todos estos valores y principios para ayudar a guiar el comportamiento en las organizaciones, por lo cual se entiende por cultura ética organizacional al conjunto de todos aquellos principios y valores que otorgan las directrices generales a la hora de realizar actividades en una organización a nivel interno sobre las dinámicas, servicios o proyectos que estén ligados con la empresa. En ese orden de ideas, las empresas deben tener un equilibrio entre la necesidad de las partes interesadas y su deseo de obtener ganancias, ya que se podría decir que la ética empresarial es simplemente una extensión del negocio de los negocios. Ante ello, la ética debe funcionar como una guía, por lo cual debe ser de carácter preventivo con el fin de determinar una acción correcta que deben enseñar y servir como un estándar cualitativo dentro de cualquier organización. En este contexto, la elaboración de los códigos de ética puede generar buenas acciones en los miembros de una empresa, ya que esto genera confianza, valores y principios para todas las partes involucradas. Por lo cual, la importancia de incluir dentro de la elaboración a los colaboradores, ya que se logra que en el código se exprese una sinergia y el trabajo en equipo. Es así como el autor Barry, entre otros, plantea que la elaboración del código de ética basado en principios para recopilar normas y posterior construcción de la cultura organizacional podría ser el más adecuado para empresas corporativas, ya que va a permitir una mayor flexibilidad para respetar la ética mundial, teniendo en cuenta la idiosincrasia local, es decir, la idiosincrasia o la conciencia de la organización. Atendiendo a estas consideraciones de estos autores, una cultura organizacional positiva destaca el componente ético de la empresa, como los valores, las actitudes, las creencias y las normas. Por lo tanto, su elaboración debe basarse en principios éticos y además se convierte en una ventaja competitiva a largo plazo. Por ello, cada organización debe reflexionar siempre sobre los valores más coherentes en su entorno, naturaleza y logro de objetivos. Es por ello que a veces vemos que aunque unas empresas estén dentro de un mismo ramo, sus códigos éticos y sus valores y principios no son los mismos. Dicha perspectiva demanda entonces la adecuación de criterios éticos extensivos a todos los actores de la vida organizativa, dando como prioridad el compromiso ético de las empresas con la sociedad, lo cual supera visiones instrumentales de la empresa, modificando entonces su manera de ser y su rol dentro de la sociedad. Por ello, se debe promover el desarrollo humano entendido en términos de sustentabilidad, de obligación de las empresas con el entorno y no con imposiciones del Estado, sino como un compromiso moral hacia la sociedad. Como ya nos quedan pocos minutos, vamos a dejarlo hasta acá. Les hago de nuevo, les llamo la atención para que utilicen, por favor, los medios que tienen disponibles
para nuestra comunicación en cualquier duda que tengan sobre el material disponible y sobre varios aspectos dentro de la cátedra. Les deseo buenas tardes y que tengan un buen resultado en su evaluación. Buenas tardes.